Bueno, vamos a comenzar. Tenemos tema nuevo que tiene que ver propiamente con pues digamos, el fondo de la materia que tenemos, que es técnica jurídica de interpretación e integración de la ley. Entonces, es un tema que tiene que ver justamente con la forma en cómo se interpreta la ley, qué tipos de interpretación tenemos o debemos conocer que hay, y por otro lado, lo que es la integración de la ley, que es un concepto pues interesante, ¿no? Implica un proceso o un trabajo hasta cierto punto mental, un trabajo de entendimiento sobre lo que la norma muchas veces nos quiere comunicar, ¿no? O el legislador nos ha querido comunicar a través de la norma. Entonces, primero que nada, tenemos que hablar de lo que es la hermenéutica jurídica. Este es un término que se utiliza propiamente en estos temas de interpretación de la ley, en cuestiones de filosofía, incluso del derecho. Y bueno, ¿qué es esto de la hermenéutica? Tenemos que la hermenéutica jurídica hace referencia a la interpretación del derecho como tal. Tradicionalmente de la norma jurídica, y se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. Propiamente dicho, la hermenéutica pues es la teoría científica del arte de interpretar textos, y en derecho, sin ser el único objeto sujeto de interpretación, especialmente se hace referencia a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual. Entonces, la hermenéutica, pues es un término propio del derecho, en cuestión de la filosofía del derecho, que nos va a llevar a la interpretación, ¿no?, de la norma. Eso es lo que estudia la hermenéutica, la interpretación de textos, pero en el derecho como tal, la interpretación de la norma jurídica. De este modo tiene lugar la precisa distinción entre los términos hermenéutica e interpretación. Es decir, hay una diferencia, dado que si bien están íntimamente ligados, no son sinónimos. Vamos a ver que uno finalmente se compone de otro, pero no son lo mismo. Digamos que la hermenéutica, como una primera idea o una aproximación, la hermenéutica es el todo y la interpretación es una parte, ¿no? O es la especie. Dice acá, la interpretación jurídica puede entenderse desde dos vertientes: como proceso, es decir, como una actividad, y como producto. ¿Cuál es cada una de estas? Bueno, como proceso, esto se refiere a una operación cognitiva, o sea, mental, del intérprete en busca del contenido significativo que las normas jurídicas intentan expresar por medio del lenguaje, en relación con las conductas y demás realidades concretas sujetas a ellas, con la intención de atribuirle, de entre una extensa gama de posibilidades, un significado específico, singular y transformador. Desde esta perspectiva, toda norma jurídica, desde la situación concreta de su aplicación, requiere ser interpretada sin importar su grado de claridad. Es decir, la interpretación jurídica tiene dos vertientes, ¿no? Primero, como un proceso, que es lo que estamos aquí leyendo. Como proceso, pues obviamente implica una operación mental, ¿no? Una operación cognitiva. ¿Esto qué implica? Que el que está interpretando o el que está leyendo la norma, pues evidentemente debe, primero que nada, pues leer para entender, ¿no?, qué es lo que la norma ha querido decir.
Y Profe, una vez que entienda eso, se profe, perdón, lleva... Sí, adelante, Edgar. perdón, pero, por ejemplo, estamos de acuerdo que no todos asimilamos o entendemos las cosas de la misma manera. No creo que aquí pueda haber, o bueno, siento que siempre ha habido un error o una falla en el aspecto de quien escribe o quien redacte las normas, los redacta de alguna manera, pero quizá quien los lea o quien la lea no la entiende de la manera que la redactaron y aquí existan problemas. No creo que se debería de, Sí. no sé, de asimilar o de formular de distinta manera como para una, no sé, una mejor, un mejor entendimiento entre quien redacta y quien lee. Exacto. Finalmente, la norma puede estar sujeta incluso a errores porque proviene de la creación humana. Y no solo errores, vamos a ver que en realidad, más que errores, son lagunas, ¿no? Las lagunas de ley que muchas veces el legislador trata de contemplar muchos supuestos, pero a veces es imposible, ¿no? Entonces, efectivamente, yo puedo interpretar algo de la lectura de una norma y otra persona puede interpretar otra cuestión diferente. Sin embargo, para llegar a una interpretación más exacta de lo que implica el alcance de la ley, pues no solo es como tal leerla, sino que debemos tener un respaldo de conocimiento jurídico vasto, ¿no? En cuestión ya sea de tecnicismos, términos, el área implica mucho. Por ejemplo, si alguien me hablara a mí de algún tema, a lo mejor fiscal, ligado ya con unas cuestiones más contables, puede ser que no entienda yo incluso el sentido o el alcance de la norma. ¿Por qué? No es totalmente el área que yo conozco, yo manejo. Entonces, muchas veces la interpretación efectivamente depende del entendimiento de cada persona, del conocimiento también que tenga sobre términos legales y se va a tener que echar mano de otros especialistas. No es lo mismo el que conoce el área penal al que conoce el área de propiedad intelectual, ¿no? Que hay otros términos muy diferentes. Derechos de autor, tema de protección de datos personales, temas contables que son manejados en derecho fiscal, ¿no? En derecho a lo mejor corporativo. Si yo digo, para entender, para entender que se me pagó un contrato de préstamo o un contrato a lo mejor de compraventa de algunos aparatos médicos, necesito saber cómo se provisionó la factura. Es decir, si la ley me maneja eso, la forma en cómo se provisiona una factura, hay que entender qué es eso, ¿no? Para saber cuál es el alcance de la norma o qué nos está tratando de decir. A veces hay palabras muy técnicas o enfocadas a un área determinada, pero finalmente compartiría el punto de que la interpretación puede llegar a ser subjetiva, ¿no? Dependiendo de quién aplique la norma. No va a ser la misma interpretación que dé un abogado de la ley a la interpretación que dé un juez. Son diferentes y vamos a ver esos tipos de interpretación más adelante, pero creo que efectivamente la interpretación siempre va a ser subjetiva desde el punto de vista de quien lee el texto legal, pero lo que se busca es justamente que sea lo menos subjetiva, ¿no? Que se pueda entender de acuerdo a una base de conocimiento legal y de conocimiento de tecnicismos o de términos jurídicos que a veces son poco claros o no sabemos, ¿verdad? Ni siquiera qué es lo que se puede significar algún término o a qué se refiere la norma, sobre todo cuando hay creación de leyes nuevas.
¿De acuerdo, Edgar? ¿Algún comentario más? Profe, no, nada más era comentar eso, pero sí estoy de acuerdo. Bien. Incluso también se puede dar en un testamento que ciertas palabras, algunas personas no las comprenden y por eso está el abogado para preguntarle y no tener ese miedo, sino preguntarle para que no las traduzca como nosotros, pues coloquialmente las conocemos, ¿no? Sí. Así es, finalmente el testamento es un acto jurídico, al igual que un contrato. En todo eso vamos a tener que interpretar. Y muchas veces la realidad de esto es que, bueno, lo que se interpreta es la ley, ¿no? Pero también tenemos que interpretar otro tipo de cuestiones que trascienden al ámbito legal, como un contrato. Hay personas a las que se les ocurre celebrar un contrato privado de compraventa de un inmueble, de un vehículo, de otra situación, pero luego nos topamos con ya temas complicados que verdaderamente no podemos entender qué es lo que se estableció en el contrato. Incluso la misma ley nos dice, ¿no? Que los contratos deben ser interpretados conforme a la voluntad de las partes, ¿no? Puede ser que yo diga contrato de promesa de venta. Técnicamente, yo entiendo que estoy prometiendo vender algo en determinado tiempo, ¿no? A lo mejor esa venta depende de una condición, de un plazo. Clásico ejemplo, te prometo vender, no sé, la cosecha, siempre y cuando esta cosecha se logre, ¿no? Dependiendo del clima, etcétera, del estado natural del crecimiento de esa cosecha. Pero muchas veces hay quienes dicen promesa de venta y vemos que del contenido del contrato no es una promesa de venta, es una perfecta venta, es decir, el nombre no cambia el contenido o el sentido del acto jurídico. Es una venta y así lo ha dicho la Corte en criterios, que aun cuando se denomine mal el acto jurídico, hay que atender a la voluntad de las partes y al contenido del acto, ¿no? O del contrato. Eso implica que como abogados siempre debemos o siempre vamos a estar interpretando, ¿no? Vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo cuál fue el sentido y el alcance que las partes quisieron dar a un acto o que el legislador le quiso dar a la norma. Profe, incluso, por ejemplo, en eso sobre el nombre, si no es el nombre adecuado a lo que están haciendo o al acto que están generando, puede ser igual, aunque sea algo muy brusco, muy, no sé cómo llamarlo, que por ejemplo ponga que es, no sé, un arrendamiento y está celebrando una compraventa, aún así aplica. Sí, hay criterios, el código nos habla, ¿no? Del tema de los contratos, cómo deben ser interpretados, pero hay criterios de la Corte que dicen que aun cuando se denomine mal el acto, y muchas veces no solo el acto, por ejemplo, yo puedo demandar ante una autoridad una situación y llamarla de forma incorrecta. Hasta para eso, cuando iniciamos un procedimiento, los jueces están obligados a interpretar el contenido de la demanda para admitirla conforme a la acción que es. Por ejemplo, si yo digo, vengo a demandar, no sé, se me ocurre cumplimiento de contrato, ¿no? Bueno, técnicamente puede ser que el juzgado diga que esa acción se debe admitir como ejecución forzosa de un contrato. Algo así sucede en los actos jurídicos, aun cuando se denominen de forma errónea. Eso no implica que no sean válidos. Puede ser que yo por error le puse contrato de arrendamiento y es una compraventa. Pero ¿cómo llego a la conclusión de que es una compraventa? Bueno, debo leer el contenido, debo interpretar la voluntad de las partes. Finalmente me voy a dar cuenta que una parte le dice a la otra en las cláusulas, se vende la propiedad ubicada en tal lugar, en tal monto, ¿no? O en tantos miles de pesos. Bueno, entiendo que aun cuando se le haya denominado arrendamiento, eso es una perfecta compraventa.
Pero cuando haya un conflicto legal, eso se lo voy a tener que hacer saber a la autoridad. A lo mejor en mi demanda. Nos dirigimos al juez, vengo a demandar cumplimiento, no sé, forzoso de contrato de compraventa, ¿no? Que aun cuando se le denominó mal en el documento fundatorio de mi acción, del clausulado se desprende que es un acto jurídico de compraventa, ya que se desprenden todos sus elementos. Es decir, le aclaramos a la autoridad, ¿no? Entonces, el hecho de que se denomine mal un acto no implica que no valga, que no sirva, sino que hay que interpretarlo y conocer la voluntad de las partes, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero, profesor, ahí, por ejemplo, en el tema de un juez con una demanda, igual Sí. te hace la aclaración, ¿no? La verdad es que no recuerdo bien cómo se le llama eso, porque te la puede aceptar o rechazar. Y el tercero, Sí. que no recuerdo cómo se llama cuál es el término, pero te hace esa aclaración, ¿no? Y la tienes que modificar para que ya te la pueda aceptar. Ok. Ya son temas más enfocados al proceso, derecho procesal, pero a lo que voy aquí es lo que sucede es muchas veces un juez nos puede desechar una demanda porque no sea competente, porque la demanda no cumpla los requisitos. Pero una de las cuestiones que no da lugar al desechamiento de una demanda es que yo denomine de forma inexacta o incorrecta la acción que voy a promover. Eso no da lugar al desechamiento de una demanda. Eso da lugar a que el juez admita la demanda por interpretar de forma correcta cuál es la voluntad de las partes, en este caso de la actora, ¿no? De quien demanda. Les pongo un ejemplo muy breve. A mí me tocó un tema de copropiedad, es decir, dos personas son propietarias de un inmueble, y en el código de procedimientos hay un juicio expresamente que se denomina división de la cosa común. Esto quiere decir que si dos personas son dueñas de una casa y una persona ya no quiere ser propietaria, puede exigir que se le pague la parte que le corresponde de esa propiedad, que normalmente es el 50 y el 50%, ¿no? Dependiendo del número de personas o propietarios. Pero eso es cuando tú ya no quieres ser propietario, tú quieres que se te pague o se te liquide tu parte. Sin embargo, viene una persona y me dice, oiga, yo no he poseído esa casa, yo nunca he entrado en posesión, nunca la he ocupado, yo no la quiero vender, no quiero mi parte, lo que yo quiero es poder usarla en conjunto con el copropietario que me despojó de ese bien. Y cuando analizamos el tema, vemos que el código no contempla estas cuestiones, no nos habla más, no nos habla y nos dice cuál es la acción que debemos llevar a cabo ante la autoridad. Entonces, finalmente se demanda y denominamos a nuestra acción o a nuestra petición en la demanda como reconocimiento de derechos de copropietario. Es decir, el nombre se lo estamos dando nosotros, pero no por eso el juez nos va a desechar la demanda. El juez tiene que leer los hechos, tiene que interpretar qué es lo que estamos pidiendo y va a decir, ok, de acuerdo a lo que me están pidiendo, es lógico reclamar esto ante una autoridad, aunque el código no nos diga cuál es la acción o el juicio que se debe seguir. Entonces, les estoy hablando de una cuestión que ya requiere una interpretación tanto del abogado que inicia un procedimiento como del juez que tiene que admitir una demanda. Si tú a un juez de lo familiar le presentas una demanda mercantil por un título de crédito, pues indudablemente te la va a desechar. Eso sí está mal porque no es competente. Pero tratándose de que a lo mejor denominaste mal tu acción, probablemente, o más bien no probablemente, el juez no te va a desechar. Te la va a admitir siempre y cuando
sea competente y sea lógico que te debe, pues, admitir, ¿no? La demanda. Déjenme, voy a proyectar acá, déjenme buscar rápidamente una demanda para ser más explícito en lo que estoy comentando. O sea, ¿a qué me refiero con la denominación de esa acción que no da lugar a un desechamiento? A ver, para los que están ahí conectados, aquí tengo, sí se ve, ¿verdad? Es un documento Word donde estamos proyectando, esta es la parte de una demanda, pero finalmente, ¿a qué voy? Que cuando nosotros realizamos una demanda, tenemos que poner qué es lo que promovemos, qué acción promovemos. En este caso, se promueve una acción personal. ¿Y cómo se llama esa acción personal? Declaración de inexistencia de escritura pública. Ya posteriormente vienen datos, ¿no? Relativa al poder general para actos de administración. ¿A qué voy? Si yo le cambio el nombre a esto, declaración de inexistencia de escritura pública, si yo le cambio el nombre a nulidad, a esto le cambio el nombre por nulidad de escritura pública, está bien, no hay ningún problema. A eso me refiero que no importa el nombre que le demos a una acción, el juez está obligado a interpretar la demanda en su conjunto. El juez va a tener que leer la demanda y va a decir qué pide inexistencia, qué pide nulidad. Ah, bueno, admite la demanda, no hay ningún problema, porque finalmente la Corte ha dicho que nulidad e inexistencia es lo mismo, que solo son cuestiones teóricas que no afectan el fondo de una demanda. Pero a lo que voy es que para efectos de nuestra materia, en cuestión de interpretación e integración de la norma, debemos conocer justamente términos, ¿no? Tecnicismos, para saber cuándo hay motivo de una interpretación y eso no nos va a generar un problema, o bien cuando estamos delante de algo que sí va a necesitar incluso, pues muchas veces un trabajo más profundo, ¿no? De investigar. ¿Cómo resuelvo esta situación? La norma no me dice más. ¿Cómo voy a interpretar, no? Y eso es algo de lo que más adelante vamos a comentar y que tiene que ver con lo que es la integración de la norma. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario más? Edgar, Olivia, Dana. Ok, entonces, la interpretación jurídica como proceso, pues implica eso, ¿no? Una operación mental de leer la norma, entender cuál es el alcance o tratar muchas veces de entender cuál es el alcance y aplicarla a un caso concreto. Pero eso va a depender, obviamente, como nos dice acá, del intérprete, ¿no? El intérprete no siempre va a ser el abogado, el intérprete puede ser el juez, el intérprete puede ser una persona que a lo mejor no conoce de leyes, pero está interesada en saber a qué tiene derecho, ¿no? Porque eso sucede mucho en el área de los derechos humanos,
queremos saber, o hay gente que es inquieta por saber efectivamente a qué tiene derecho. Y eso es algo bueno que produce cultura jurídica. Y luego tenemos la interpretación jurídica como producto. ¿Esto qué implica? Bueno, se refiere al resultado de ese proceso cognitivo implementado por el intérprete. Es la consecuencia de la interacción entre la capacidad cognitiva y racional del intérprete con la norma jurídica, los destinatarios de la misma y sus circunstancias específicas, el contexto del caso concreto e incluso con los fines y valores del derecho. Entonces, la primera parte de la interpretación, pues es el proceso de leer, de entender la norma, y finalmente el producto, ¿no? ¿A qué resultado llegamos o a qué conclusión llegamos de esa interpretación o de ese proceso más bien? Este resultado comúnmente se manifiesta por medio de razonamientos argumentativos en forma de orientaciones o decisiones vinculantes de acuerdo con las facultades del intérprete. En el caso de los intérpretes del Poder Judicial, a estos razonamientos se les conoce como resoluciones, sentencias, jurisprudencias, las cuales se convierten en nuevas normas transformadoras, directas de la realidad social. Si nos damos cuenta, las tesis, la jurisprudencia, no es otra cosa más que la interpretación de la norma. Si ustedes buscan alguna tesis, o si ustedes en el buscador del JUS ponen interpretación, nos van a arrojar varios resultados, ¿no? De cualquier materia. Incluso nos dice un rubro y nos dice interpretación de los artículos tales, ¿no? De la ley del impuesto sobre la renta, de la ley de derechos de autor. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte o los tribunales colegiados lo que siempre normalmente hacen, pues es interpretar la norma, ¿no? Para resolver casos específicos. Si nosotros leemos algún contenido de la norma, por ejemplo, alimentos, el derecho a alimentos, por ahí en nuestro Código Civil se habla de que el derecho a alimentos cesa o termina cuando se cumple la mayoría de edad, ¿no? Y hay una disposición interesante porque dice ahí que las mujeres tendrán derecho a alimentos mientras no cumplan algo así, por ahí así está la disposición. Tendrán derecho a alimentos mientras no se casen, mientras no trabajen y mientras tengan un modo honesto de vivir. Ahí tenemos dos cosas, y de un artículo o de una porción normativa nos podemos cuestionar muchas situaciones, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué la mujer sí tiene derecho a alimentos aún después de la mayoría de edad y por qué el hombre no? Y la otra es, pues, ¿qué entiende el legislador o qué quiso decir el legislador con modo honesto de vivir? Ahí viene una cuestión de las que comenta Edgar, ¿no? Porque yo puedo entender al leer esa norma que modo honesto de vivir es una cosa y para otra persona no lo es. A ver si tenemos denme oportunidad, vamos a ver cuál es el artículo. Denme unos minutos.
Aquí está. 500. Bien, ahí está proyectado. No sé si logran ver el código. Artículo 500 del Código Civil. Dice, las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia, o sea, no trabajen. Entonces, aquí hay una cuestión. La norma dio un trato preferencial a la mujer en protección en materia de alimentos. Aun cuando cumplan la mayoría de edad, tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia. Es decir, una mujer que a lo mejor tenga 35 años, si cumple con estos requisitos, o 40 años, pues evidentemente tiene derecho a seguir percibiendo alimentos, ¿verdad? Entonces, esto implica una interpretación. ¿Por qué? Porque nos podemos empezar a cuestionar, bueno, ¿por qué la mujer sí, por qué el hombre no? Y la otra es, ¿qué quiso decir el legislador con vivan honestamente? Ahorita surge este ejemplo, y lo comento porque fue algo real, en un tema ahí también de alimentos. Eran 3 hijas, mayores ya de edad, tenían una pensión a su favor, ya desde hace, pues yo creo que desde que eran pequeñas, unos 3 años, o sea, conservaban una pensión alimenticia desde ya hace más de 20, 25 años. Entonces llegó el momento en el que su papá la quiso cancelar, argumentando que ya eran mayores de edad y que 2 de ellas ya tenían, no estaban casadas, pero ya tenían hijos. Entonces se lleva a cabo todo el procedimiento. Por ahí en la audiencia ante el juez, una de las secretarias del juzgado le cuestionaba a una de estas personas, de estas hijas, le preguntaba, ¿son tus hijos? Porque iban los niños, y ella le dijo, sí. Y ella le dijo, ya no tienes derecho a alimentos. Pero acá nunca dice que por el hecho de tener un hijo, ya no tengas derecho. Entiendo que la secretaria interpretaba que el tener un hijo ya no era vivir honestamente. Y por ahí hay una tesis, un criterio de la Corte que dice que el hecho de que una persona, una mujer, tenga una pensión alimenticia y procrea un hijo, eso no implica que no tenga un modo honesto de vivir o que no viva honestamente, porque justamente es lo que sucede. La autoridad cree que por eso ya no se vive honestamente. Lo que razona la Corte es que eso es coartar el derecho a la maternidad, etcétera, ¿no? Es decir, hace un análisis e interpreta a qué se refiere esto. Incluso por ahí llegué a proyectar un tema de cuando una de las mujeres o una mamá se dedica a la prostitución, que es un trabajo. Entonces tampoco, creo yo que en un sentido de interpretación conforme a lo que ha dicho la Corte, tampoco entra acá. Y cuando leemos el texto o la norma, pues es el problema, ¿no? Con el que nos vamos a topar o a enfrentar. ¿Qué quiso decir el legislador con esto? Vivir honestamente. Entonces es motivo de que la Corte siempre interprete, ¿no? Pero eso solo es cuando los procedimientos se dan a cabo, se llevan a cabo y avanzan, ¿no? Hay jueces que dicen, como ya procreó hijos, ya no tiene derecho a alimentos. Sin embargo, la ley no dice eso. ¿Bajo qué fundamento, bajo qué sustento lo quieren encuadrar?
pues probablemente en esto, ¿no? Vivan honestamente. Entonces, sí está clara esta parte, o a lo que voy con este ejemplo, que de un artículo, pues pueden salir muchas interpretaciones. Ahora, esto de que las hijas o la mujer tenga ese trato preferencial en cuestión de alimentos, ¿cómo creen ustedes que podamos saber o tratar de obtener esa respuesta? ¿Por qué el legislador lo hizo así con las hijas y no con los varones? ¿Cómo creen que podamos llegar a esa respuesta de saber por qué el legislador estipuló eso? ¿Alguna idea? ¿A qué podríamos recurrir para indagar el por qué el legislador dio un trato preferencial a las mujeres o a las hijas? Habla de hijas porque, pues, la obligación de dar alimentos es de los padres, finalmente. Por eso se redactó de esa forma, las hijas, ¿no? Pero ¿cómo saber por qué ella sí y por qué los hijos no? Yo siento que ese artículo ya es demasiado obsoleto, que no ha sido reformado, Ok. porque siento que iba más a la cuestión de cómo estaba la situación antes, ¿no? Donde las mujeres no tenían como el sustento para ellas o para ellas solas o para sí mismas, y lo veían desde la parte de que pues el esposo es el que solventa los gastos. Yo siento que va Ok. más por esa parte, pero no sé, de Sí. hecho hasta me puedo sentir ofendido. O sea, no me siento ofendido por eso, porque qué tontería, pero hasta me puedo poner en un modo así de, no mames, o sea, como, perdón por la palabra. Ok, efectivamente, ese es un razonamiento que encontramos cuando buscamos la exposición de motivos. La exposición de motivos es el por qué se crea la norma, es toda la argumentación que el legislador da para poder reformar o crear una norma, ¿no? Un artículo. Y justamente en alguna ocasión pude encontrar la exposición de motivos del Código Civil y habla de este artículo y justamente lo dice, que porque en algún tiempo se buscó o se busca proteger a la mujer de esos roles que hay, ¿no? En la sociedad, etcétera, el tema económico, y por eso se dio esta protección. Si es obsoleto o no, bueno, lo cierto es que sigue ahí, ¿no? En el código, el legislador tendría que volver a analizar con toda esta situación que ahora se da, que la igualdad en cuestión de oportunidades, etcétera, si deja el artículo o lo quita, ¿no? Pero volviendo a hacer un nuevo análisis y una nueva interpretación incluso de la realidad social que se está dando. Porque esto efectivamente ya tiene años, ¿no? Que está ahí implementado, pero sigue siendo aplicado. Actualmente, y yo les comento de ese tema que yo conocí o tuve, ese fue el artículo que nos sirvió para no dejar que se cancelara la pensión alimenticia, porque muchas veces el papá que ha sido desobligado y no ha proporcionado los alimentos, pues debe seguir haciéndolo hasta determinado tiempo, ¿no? Lo cierto es que también, bueno, se han manejado a favor de personas que a lo mejor ya no lo requieren, ¿verdad? Ya no sería para muchos tolerable que a lo mejor una persona de 35 años siga percibiendo una pensión si ya tiene un trabajo, tiene una forma de sustento, etcétera. Pero entonces la forma de encontrar muchas veces el sentido de lo que el legislador quiso dar en una norma es la exposición de motivos. Ahí está todo
lo que el legislador quiso decir o el por qué implementó de esa manera la norma. Y eso nos sirve también porque de esa forma vamos a poder entender mejor el alcance. Es a lo que iba, ¿no? O en base a lo que decía Edgar, muchas veces vamos a entender una interpretación o un sentido totalmente diferente, pero si vamos a la exposición de motivos, vamos a entender lo que el legislador quiso decir. Y no nos queda de otra. Finalmente, la norma pasó por un proceso de creación y ese es el sentido que el legislador le dio. No podemos cambiarlo. Sí con, obviamente, otros medios legales, como puede ser a lo mejor el amparo, ¿no? Contra normas. Esa norma no se apega a la realidad, esa norma va en contra de la Constitución. Es decir, sí hay medios legales para transformar la norma, pero se debe llevar a cabo un proceso, ¿no? Un procedimiento. ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Comentarios? Bueno, tus padres o tu madre, tu padre, si tiene el seguro, pues a los 21 niveles de edad ya no estás apropiado, no decir no al seguro. Sí. Ellos sería igual, bueno, tanto para el hombre, para los hijos como para la constitución, tanto como Claro. nada más, sí. Sí, es otro ejemplo, ¿no? Finalmente, nos vamos a dar cuenta, o cuando ustedes tengan más contacto con la aplicación de la ley, dependiendo a lo que se vayan a dedicar o la práctica que vayan teniendo, todo es interpretación. Ahí entra otra cuestión, ¿no? El tema de la edad. ¿Por qué el legislador dijo 18 años? Si hay un concepto que es el de cuando entienda, en materia penal hay algo así que dice, cuando entienda la trascendencia del acto, algo así, ¿no? Es decir, cuando una persona entiende que un acto es trascendente legalmente, ¿no? Por ejemplo, un contrato, bueno, 18 años para que yo sea capaz, tenga esa capacidad de goce y de ejercicio y pueda celebrar un contrato. Si tengo 17, no. Pero vamos a la realidad. Hay jóvenes de esa edad que perfectamente entienden ya adecuadamente la trascendencia del acto, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno de 17 y uno de 18. Tan es así que la comisión de los delitos en adolescentes también se tiene que castigar, ¿no? Entienden, muchos claro que entienden la trascendencia del acto, ¿no? Salvo que estén bajo el influjo de alguna droga, algún tema de retraso mental, que hay procedimientos especiales para eso. Pero ¿por qué 18, no? ¿Y por qué no 17 o 16? Si podríamos entender que también ya hay una capacidad, ¿no? Para entender la trascendencia de un acto. Entonces, la ley ha limitado. Obviamente, la ley tiene que poner esos parámetros, ¿no? O esos límites. Podría decirse que todo emana de la psicología, ¿no? Porque al menos es el psicoanálisis que se comprueba que es el ello, yo y el super yo, que lo que es el ello es de los 0 a 5 años, está comprendido cuando vives tu infancia, y luego la adolescencia y luego la adultez, que ya es donde supuestamente maduras y piensas muchas cosas. También otra situación, bueno, al menos yo lo veo con mi hermano menor, que tiene 10 años, puede preguntarle así cualquier cosa y él le responde. O sea, también yo creo que debe del contexto, ¿no? En el que sí. todas las herramientas que se le dan, también yo creo que pues, también se ve de cierta manera involucrados, ¿no? Claro. Sí, y esa es la otra parte, que debemos echar mano muchas veces de otras áreas. La psicología, la medicina. En temas de aborto, entender por qué a tantas semanas sí es aborto y por qué a tantas semanas no hay riesgo, etcétera, ¿no? O no lo es. Los médicos que dicen en qué semana se forma el corazón, a qué semana se forma el cerebro.
Todo eso, todos esos han sido debates en el área del aborto, ¿no? Y que finalmente también implican un estudio, una interpretación para poder establecer todo eso en la norma. También, prácticamente todos, ¿no? Todos los temas son temas de interpretación, entender el por qué. Pero hay temas que en el ejercicio profesional nos vamos a dar cuenta que son temas muy complejos. O sea, que ya requieren un estudio más profundo, temas ya incluso digamos hasta de tesis, ¿no? Justamente por eso se puede plantear una tesis, porque hay temas ahí que no se les ha dado incluso solución, ¿no? O que hay alguna laguna, etcétera, pero todo es cuestión de interpretación y de ver los alcances que la norma plantea. Bueno, siguiente párrafo nos dice acá, por su parte, la hermenéutica jurídica implica en sí misma a la interpretación. Es decir, la interpretación está dentro de esa hermenéutica jurídica y al mismo tiempo estudia y al mismo tiempo proporciona los medios por los cuales el intérprete no únicamente comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicarlo. Podemos entender la norma, ¿no? Lo que dice la norma, los alcances, pero también debemos saber explicarlo. Esto es muy recurrente porque sobre todo los que lleguen a tener clientes y haya que explicarle a esos clientes el alcance de la norma, tiene que ser en un lenguaje diferente, ¿no? No tiene que ser en un lenguaje técnico porque no nos van a entender. Por ejemplo, el divorcio incausado. Si yo le digo a una persona que se quiere divorciar, el divorcio ahora es incausado, probablemente no entienda a qué nos referimos con incausado, ¿no? La norma te dice, el divorcio actualmente es incausado, etcétera, y explicarles de forma muy sencilla que no se necesita una causa o una razón para divorciarse, solo es el hecho de que ellos lo decidan, lo manifiesten, eso es suficiente para divorciarse. Eso es lo contrario al anterior divorcio necesario, ¿no? Donde había causas que tenía uno que demostrar, violencia familiar, abandono del domicilio, la negativa a proporcionar los alimentos, eran varias causas, ¿no? Que teníamos que demostrar como abogados y si no las demostrábamos, no quedaban divorciados. Entonces, todo eso lo empieza a ver la autoridad y dice, no, ahora que el divorcio sea incausado, o sea, que no haya causa por la cual alguien se quiera divorciar, únicamente que manifieste su voluntad de no querer no querer seguir unido en matrimonio y eso es suficiente. Por eso es incausado, ¿no? Pero leemos la norma y también debemos saber explicar, ¿no? ¿Qué es eso del divorcio incausado? Porque muchos vienen y dicen, incluso abogados ofrecen lo que es un divorcio express. Acá no existe un divorcio express. Tenemos solo el divorcio incausado, el divorcio administrativo y el divorcio, nada más, divorcio administrativo incausado. Desapareció el necesario, y ya no hay causas que debamos justificar. Entonces son los dos únicos. El express, en otra legislación, en México creo que existe, ¿no? Un divorcio express me parece, no, yo no lo conozco, pero es muy ágil también, pero es otra legislación, ¿no? Entonces todo eso es necesario explicarlo, ¿no? Sobre todo cuando hay contacto con alguien que requiere ser asesorado, ¿no? El divorcio express es el mismo que el incausado, ¿no? Podríamos considerarlo, pero técnicamente o legalmente la ley no habla de un divorcio express, es un divorcio incausado. En México, tengo entendido que sí existe como tal, divorcio express. Ok, es que eso no sabía, porque yo sabía que era más que nada como lo plantean así los licenciados o los abogados para Sí. el pueblo, para la gente, para que lo tenga más
en cuenta. Como tal, yo creí que no estaba como expreso o tipificado. Yo sabía que era más hacia el divorcio incausado y le llaman así cuando no hay hijos de por medio. De hecho, hasta el meme se aparece cuando dice divorcio express, por tanto dinero y en tanto tiempo, si tienes hijos, pues dame pues, tanto más, ¿no? Cositas así. Pero yo sabía que Sí, era el incausado, pero le llamaban express, pero ahora entiendo, quizás es otra figura. claro, y también cuidar esa parte, ¿no? Lo profesional. Hay muchos que efectivamente así lo venden, ¿no? Y si alguien que se quiere divorciar le urge divorciarse, si tú le dices, tramita tu divorcio incausado, tramita tu divorcio express, pues se va a ir con el que diga express, ¿no? Mentalmente va a entender que eso es algo más rápido. Entonces, muchas veces hasta por mercadotecnia se distorsiona el sentido o lo técnico de la ley, ¿no? Yo creo que no es tan correcto. Sí, el abogado tiene que usar medios para la captación de clientes, pero no engañar en ese sentido. Hay que ser muy claros y explicarle siempre al cliente lo más claro, el alcance, lo que la norma le permite, ¿no? Entonces, más que nada ha sido eso. Yo lo he visto así, sí lo anuncian como divorcio express, pero en la ley no existe. Es un divorcio incausado y hasta donde tengo entendido, yo no he tramitado en Ciudad de México, pero ahí sí existe el divorcio express. Bien, nos Ok, queda media hora, gracias, ¿verdad? De profe. clase. Sí, sí nos queda media hora, ¿verdad? Ok, ahora tenemos aquí características de la hermenéutica jurídica. Nos dice, primero, es antipositiva, en cuanto considera al derecho más allá del conjunto de normas emanadas de la función legislativa, entendiéndolo como una práctica social, la cual se comprende desde su interpretación, argumentación y futura aplicación. Recuerden que el derecho positivo es justamente esto, un conjunto de normas que emanan de la función legislativa, es decir, han pasado por un proceso de creación. Eso es algo que vimos en las primeras clases, ¿no? Cuando clasificábamos el derecho, la teoría tridimensional, el tema de lo que era el derecho positivo, el derecho vigente, el derecho natural. Entonces, el derecho positivo es el que ha pasado por un proceso de creación. Pero la hermenéutica es antipositiva. Es decir, la hermenéutica no solo se dedica a estudiar y a ver qué es lo que la norma dice. No, la hermenéutica va más allá. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues tiene que interpretar, argumentar y aplicar la norma. No solo es tomar a la norma tal y como está o como fue creada. Por eso es antipositiva. Va más allá, ¿no? Es una práctica, es un ejercicio, como veíamos, cognitivo, se basa en eso, se basa en la interpretación como ejercicio cognitivo y aparte de eso, se argumenta y se aplica. Entonces va más allá, ¿no? Del texto o de la literalidad de la norma. Si entendemos esta parte de que la hermenéutica es antipositiva o no es claro. En resumen, no solo debemos leer y aplicar la norma tal cual, no. Debemos darle una interpretación. Con esa norma, al interpretarla, podemos argumentar algo a nuestro favor o al caso concreto y obviamente, pues el resultado es que la estamos aplicando, ¿no? ¿Sí está claro o hay alguna duda con esto? Creo que vamos bien, profesor. Dana. Ok, segunda característica, la comprensión también es importante. Comprensión de una norma jurídica entendida como texto se da en la relación de esta con el contexto específico de su aplicación, para lo cual se necesita de experiencias o datos previos dados en una realidad concreta.
La comprensión de una norma jurídica no se encuentra de forma exclusiva en su manifestación textual. El ejemplo que veíamos, ¿no? Con el tema de los alimentos a favor de las hijas, eso implica esto, comprensión. ¿Por qué? Necesitamos de experiencias o datos previos. Es decir, para comprender la norma o el alcance de la norma, tenemos que entender el por qué el legislador la implementó así, ¿no? En determinado tiempo. No es otra cosa más que la exposición de motivos. Lo mismo ocurre ahora con el tema del aborto, lo mismo ocurre con el tema del feminicidio, que es relativamente nuevo. ¿Cómo comprenderíamos esa norma jurídica que establece el feminicidio? No solo es el texto, ¿no? O lo textual de ese delito, del tipo penal que contempla ese delito, sino entender con datos previos una realidad concreta. ¿Cuál es? Pues que evidentemente se ha disparado el número de privaciones de vida hacia las mujeres. Esos son datos que nos lleva a comprender el porqué de la norma, por qué está ahí. Entonces, es otra característica que va a usar o que tiene la hermenéutica, comprender por qué se implementó esto, ¿no? En la norma. Muchas veces eso nos lleva a la solución de un caso concreto o para la aplicación de esa misma disposición normativa. Pero con el tema del aborto, al menos hace unos días en el continente europeo había como cápsulas que tenían calefacción y demás por si no, pues si no habías tenido a tu hijo, pero no, como tal no tenías tal vez los recursos suficientes, no querías hacerte cargo de él, podrías dejarlo en esas cápsulas y ya vendría, no sé, un orfanato o otra persona que quisiera adoptarlo. Bueno, al menos en México que pues es el aborto, ¿no? Sí. En México donde ya lo han realizado, al menos tengo entendido que en Puebla, ¿no? Yo creo que podría ser una manera de comprender lo que es el aborto. Si no quieres, si no tienes los recursos suficientes, pues podrías dejarlo en esas cápsulas. Pero también es comprensible si no tienes el dinero suficiente en el cual puedas tú ir a un hospital en el cual, pues, ya sea que podrías pues, tener tu bebé, ¿no? Entonces, es como que comprensible de la forma. Claro. Sí, y justamente ese es el trabajo más complejo del legislador, ¿no? Encontrar la razón o el sustento del por qué va a crear la norma para que posteriormente nosotros podamos comprenderla. Lo que hay que entender de todo este tema es que la interpretación es necesaria y se va a dar, siempre se va a tener que dar, pero también el legislador podría evitar muchas veces que nosotros hagamos uso de esa interpretación si fuera más claro, ¿no? En el sentido de la norma. Porque muchas veces hay cosas que no se entienden, no hay lagunas. Es ahí donde tiene que entrar la interpretación. Muchas veces al legislador se le ha hecho fácil crear normas porque sabe que está la Suprema Corte, ¿no? Y que si hay algún problema de interpretación, pues que lo resuelva la Corte. Pero para llegar a esos niveles es complicado, no cualquiera llega a proponer un tema de inconstitucionalidad o un tema de interpretación de la norma, porque requieres de un caso para aplicar la norma, ¿no? El tema del divorcio incausado, finalmente eso fue porque tuvo que llegar el tema a la Corte dijo, se tienen que acreditar causales, si no se acreditan no quedan divorciados, por eso se vino a cambiar. Entonces todo depende del trabajo que finalmente los abogados o los juristas hacen, ¿no? Pero la comprensión, entonces, pues es elemento, es característica de esa hermenéutica. Y no se encuentra, como dice aquí, de forma exclusiva en su manifestación textual.
Luego, característica 3, la interpretación como tal, desde el punto de vista hermenéutico, no puede verse de forma lineal la interpretación, sino que es algo circular, como un ciclo entre el texto normativo. Tenemos el texto normativo, a quién está dirigido, a quién está dirigida esa norma, cuál es el contexto en el que surgió esa norma y quién es el intérprete. Se trata de un constante ir y venir entre dichos elementos. Es decir, no solo debemos leer o entender la norma, ¿no? El texto literal de la norma, sino que debemos ir más allá. Bueno, ¿cuál es la norma? ¿A quién está dirigida? ¿Quién es el que interpreta esa norma? ¿Y cuál es el contexto específico, ¿no? Ya sea el contexto en el que surge o el contexto en el que incluso se va a aplicar. No es lo mismo, y acá también entran muchas cuestiones, en la interpretación entran muchas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la función judicial, ¿no? Les pongo un ejemplo, y por ahí hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero se me hizo interesante, que habla justamente de cuando un juez aplica la norma y se pregunta si el hecho de que el juez sea hombre o sea mujer y haya tenido determinadas vivencias, eso va a influir en la aplicación o en la decisión que tome. ¿A qué voy? No es lo mismo un juez hombre que va a juzgar a lo mejor el tema de el aborto a una juez mujer, ¿no? Que va a juzgar el tema del aborto. Eso puede, sin duda, definir o influenciar en la toma de decisiones. No es lo mismo la juez que va a decidir sobre un tema de guardia y custodia. Imaginemos que una juez ya pasó por un proceso también de separación, donde tuvo que dilucidar legalmente un tema de guardia y custodia. Y ahora va a conocer ella como juez de un tema de ese tipo, probablemente su vivencia influya, ¿no? Tanto en la interpretación como en la aplicación de la norma para resolver el caso. Entonces, nos damos cuenta muchas veces que derivado de esas cuestiones, la aplicación de la norma muchas veces viene a ser también subjetiva, ¿no? Porque quien lo aplica, pues es un ser humano. ¿Qué opinan de estas cuestiones? ¿Creen que influya las vivencias o incluso el sexo de si es juez, hombre o mujer en la toma de decisiones? ¿O creen que no? Para determinados casos. ¿Cómo ven? ¿Influirá o no? En parte sí, porque ¿no? De acuerdo a las vivencias que tuvo, muchas veces, o bueno, yo al menos, hasta ese momento que te digo que se relacionan los sentimientos y todo eso, yo siento que al menos en la carrera de Derecho no se deben mezclar tus sentimientos, ¿no? Con lo que son, pues ya, cuál sea el proceso, ¿no? Pero también, pues, tiene parte de razón usted, porque, pues, si ya pasó por una vivencia así, entonces, como que no del todo se olvida y pues también puedes estar pensando mediante el proceso, ¿no? O como yo de igual manera le decía, hace tiempo igual leía que un juez no mezcló lo que es su religión y las creencias de los padres porque no le querían hacer la transfusión de sangre al menor. Sí. Entonces ahí pues el juez también estuvo bien porque no debe mezclar sus creencias, pues los familiares con lo que es el proceso, ¿no? También pues como que sí se ve influenciado, ¿no? En cierto momento pues los sentimientos, ¿no? Las emociones. Claro. Sí, indudablemente lo emocional influye. Dice Olivia, yo creo que sí, en algunos casos influye, que no debería ser así. Pues efectivamente entendemos que el derecho al ser una ciencia debe ser lo más objetiva posible, ¿no? Pero al aplicarla, pues viene esa parte subjetiva muchas veces.
Los jueces normalmente sí lo llevan a cabo, ¿no? La imparcialidad, que es una característica, no inclinarse hacia alguna de las partes, pero yo creo que en algunos temas influye las experiencias o las vivencias que ellos tienen, ¿no? Obviamente si en temas penales, ¿no? Si algún juez está juzgando sobre un tema de secuestro y él vivió un secuestro o tuvo secuestrado a algún hijo, va a dejar caer el peso de la ley, ¿no? Aun cuando a lo mejor sea una acusación injusta. Es decir, se colocan ya por esas vivencias en una postura determinada. Sucede, pero eso es lo que trae como consecuencia todo esto, ¿no? La aplicación, la interpretación de la norma. Bien, ahora entonces, una cosa es la hermenéutica y otra cosa es la interpretación. La interpretación está dentro o es parte de la hermenéutica jurídica. La interpretación jurídica puede clasificarse atendiendo a más de un criterio. Sin embargo, debido a su función práctica y peso específico, se atenderá al criterio según el autor de la interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, va a depender la persona que interprete la norma, ¿no? A eso nos referimos con quién es el autor de esa interpretación. Entonces, ¿quién está en posibilidad de interpretar las normas de derecho? Las normas jurídicas, al ser textos especializados, manifestados en las constituciones, en tratados internacionales, códigos, sentencias, reglamentos, contratos, convenios, testamentos, etcétera, están llenas de tecnicismos, aunado a una redacción muy particular. Incluso en muchos casos se incorpora un lenguaje especializado propio de ciertos sectores o materias distintas a la jurídica. Esta situación hace más compleja la labor interpretativa de las normas, por lo que resulta primariamente necesario poseer una noción general acerca de la creación y aplicación de las mismas, así como un contacto frecuente con la terminología y estructura de dichos textos, incluso en ocasiones la asistencia de asesores especializados en cierta materia. El jurista es el intérprete por excelencia de la norma jurídica y es necesario señalar que la interpretación variará de acuerdo con la posición de éste, es decir, a la función de su desempeño dentro de la sociedad. Desde esta perspectiva, no tiene el mismo peso y función la interpretación de la norma hecha por un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional y la realizada por el doctrinario estudioso del derecho o la efectuada por el legislador creador de la norma. Entonces son, dependiendo del intérprete, diferentes formas, ¿no?, de interpretar la norma, ya sea por un juez, por un legislador, por un abogado, jurista o estudioso del derecho, incluso por un maestro, ¿no?, o por un estudiante. Esa interpretación va a ir subiendo también de nivel, quizá, si lo pudiera llamar así, conforme vamos conociendo el área jurídica, ¿no? Conforme vamos conociendo diversas áreas, podemos ir también interpretando de forma más ágil y más sencilla el sentido de una norma. Ahora, tipos de interpretaciones, lo que les comentaba, atendiendo a quién realiza la interpretación. Tenemos la interpretación doctrinal o científica. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Qué implica esta interpretación doctrinal?
Dice, al ser obrada por particulares calificados del derecho, sin ningún cargo público que los faculte para interpretar la ley de forma vinculante, es considerada una interpretación privada. Los autores más comunes suelen ser doctrinarios o especialistas del derecho, ya sea abogados, profesores, consultores, etcétera. Es decir, aquí, pues en clase podemos llevar a cabo esta interpretación doctrinal, ¿no? En base a la doctrina, a la ciencia del derecho, con la finalidad de abordar un tema, explicar el alcance también de una norma de forma académica. Un abogado también, o un consultor, ¿no? Que ahora hay carrera ya no de licenciatura en Derecho, sino también de consultoría jurídica, ¿no? Que están muy relacionadas, muy ligadas, pero finalmente se le ha dado cabida también a estos profesionales, los llamados consultores. Y hay carreras de consultoría jurídica, que ese también ha sido, y con esto que les comento, les digo, todo es interpretación. Aquí en Puebla hubo un caso donde una persona que se graduó de consultor jurídico quiso llevar a cabo la representación de una persona en un juicio. Y finalmente no lo acepta, un juzgado no lo acepta como abogado. Le dice en el acuerdo que él no es un profesional del derecho, porque no cuenta con título de licenciado en Derecho o de abogado, sino que su título es de consultor jurídico. Entonces, pues todo ese tema llega a un tema de amparo y los juzgados federales tienen que interpretar qué es un abogado, qué es un consultor jurídico, si sus títulos tienen los mismos alcances, pueden representar a una persona, y finalmente, de todo el contexto, los juzgados federales dicen, tiene los mismos conocimientos, la misma preparación, puede representar a una persona con el título de consultor jurídico, patrocinar un juicio, ¿no? Pero es cuestión de interpretación. ¿Por qué? Porque la norma, el Código Civil dice contar con título de licenciado en Derecho, ¿no? Para ser abogado patrono. Esta persona no lo tenía el título de consultor jurídico. Pero todo eso, pues da pauta a interpretar, ¿no? A resolver conflictos que se van a presentar en una realidad social. La realidad también es que hay muchos abogados, hay carreras que ahora surgen muy relacionadas al derecho, como la consultoría jurídica, las ciencias penales también, ¿no? Que están más enfocadas a esa área, pero que finalmente habría que ver si un licenciado en ciencias penales podría representar a alguien en un juicio criminal, en un juicio penal. Entonces son situaciones o cuestiones de interpretación. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Edgar, Olivia, ¿algún comentario? Ana. No, profe, ahorita todo bien. Bueno, pues nos vamos a quedar acá en primer tipo de interpretación, y nos veríamos el día jueves, para continuar. Gracias por la asistencia y la participación y los comentarios. No, gracias, profe, a usted, hasta luego. Hasta luego, Edgar, hasta luego, Olivia.